Imagina esto: un anciano de 96 años, frágil, casi transparente, se asoma a una barandilla frente al Atlántico. El viento de Cádiz le azota la cara, y en sus manos tiembla una urna. No lleva corbata, no lleva medallas, pero España entera lo reconoce como uno de sus grandes poetas. De pronto, abre la urna y deja caer al mar sus propias cenizas. Ese anciano, que pidió descansar en el mismo mar al que cantó de joven, fue, décadas antes, un chaval expulsado del colegio por mala conducta, un pintor fracasado, un enfermo de los pulmones perdido en la sierra, y un competidor feroz en una carrera silenciosa contra otro genio, Federico García Lorca. Entre el niño rebelde y el mito nacional hay una cuenta atrás constante, la del tiempo que le queda para escribir el poema definitivo antes de que la historia, la guerra y el exilio lo arrollen. Rafael Alberti nace el 16 de diciembre de 1902 en el puerto de Santa María, Cádiz, en una familia de bodegueros de origen italiano que ha conocido tiempos mejores. En la casa de la calle Palacio hay vino, apellidos sonoros, retratos de abuelos garibaldinos, pero también la sensación de que todo se viene abajo poco a poco. El padre viaja sin parar como representante de unas grandes bodegas. La madre sostiene el hogar como puede. Y mientras los adultos hablan de cuentas, barcos y cosechas, el pequeño Rafael se escapa a las dunas, a las salinas, a la orilla del mar. Corre detrás de su perra Centella, chapotea en el agua helada, se deja hipnotizar por el ir y venir de las olas. No lo sabe todavía, pero esas imágenes, la bahía, los barcos, el viento de levante, serán la materia prima de su poesía futura. La infancia es casi salvaje y libre, hasta que llega el primer gran choque. El colegio de los jesuitas, San Luis Gonzaga. Un mundo de disciplina férrea, sotanas negras y pupitres alineados, donde desembarca aquel niño acostumbrado a las playas abiertas. Allí aprende latín, doctrina, catecismo y también el sabor de la rebeldía. Suspende, se distrae, se burla de lo que no entiende. La disciplina rígida choca con su carácter inquieto. Un día, tras demasiados partes y advertencias, llega la noticia devastadora para la familia. El joven Rafael ha sido expulsado por mala conducta y mal rendimiento. Es un escándalo en el puerto. El apellido Alberti, con toda su tradición respetable, aparece de repente manchado por el chico que no encaja, el que no sabe estar en su sitio. Esa expulsión, que podría haber sido una condena, funciona como una puerta inesperada. El adolescente, liberado de las paredes del colegio, pasa más tiempo en la calle, en el muelle, mirando barcos que van y vienen. Empieza a dibujar en los márgenes de los papeles, caricaturas de jesuitas, marineros, perros, barcas. El mundo que le prohíben en el aula se le abre, desordenado, en la vida diaria. Pero también llega una decisión que lo arranca de su paisaje. La familia, acuciada por los cambios económicos, abandona el puerto y se traslada a Madrid. Para el muchacho, eso significa algo brutal: dejar el mar. El chico de las dunas se encuentra de repente atrapado entre calles grises, tranvías y humo. Donde antes veía horizonte, ahora hay edificios. Donde antes olía sal, ahora huele a carbón y gasolina. Pero Madrid le ofrece algo que Cádiz no podía darle: museos, tertulias, cuadros. Allí, en las salas del Museo del Prado, despierta otra pasión: la pintura. El joven Rafael se queda clavado frente a Velázquez, ante los retratos de reyes inmóviles. Se estremece con las escenas oscuras de Goya, se deja deslumbrar por los colores imposibles del Greco. Empieza a pensar que, quizá, su destino no esté en los libros, sino en los lienzos. Poco a poco, el bachillerato le parece un trámite insoportable. Lo abandona y decide que será pintor, no poeta. Con una obstinación que asusta a su familia, se pasa horas copiando cuadros en el Prado, aprendiendo a mezclar sombras, a trazar perfiles, a robar luz con pinceladas rápidas. Se mueve entre artistas jóvenes, bohemios que sueñan con cambiar el arte español, que discuten de cubismo y futurismo en cafés llenos de humo. En 1922, todavía sin cumplir los 20, consigue algo que para un muchacho de provincias roza el milagro:
exponer sus cuadros en el Ateneo y en el Salón de Otoño de Madrid. La ciudad parece abrirle los brazos. Pero tras la fachada del éxito hay otra verdad. La pintura no le da aún una voz propia. Tiene talento, sí, pero se siente uno más entre muchos. Sus paisajes, sus retratos, sus naturalezas muertas no logran capturar el torbellino que él lleva dentro. Al mismo tiempo, la vida se vuelve más dura. Hay meses en los que el dinero no alcanza, noches en cuartos alquilados donde el frío cala los huesos, discusiones familiares sobre su futuro que acaban en portazos. A eso se suma algo que golpea mucho más hondo que un fracaso artístico: la muerte de su padre. En 1920, el representante de vinos que vivía siempre de viaje vuelve a casa, pero en un ataúd. El joven Rafael contempla el rostro inmóvil en el velatorio y siente que algo se rompe de manera irreversible. Por primera vez, la idea de la muerte deja de ser una palabra abstracta y se le sienta al lado, pesada, tan real como la madera del féretro. Esa noche, en vez de buscar consuelo en los pinceles, hace algo nuevo: escribe. No un cuadro, no una acuarela, sino unos versos torpes, desgarrados, que brotan casi sin que él lo decida. Es la primera vez que siente que las palabras pueden sostener un dolor que no cabe en la pintura. A partir de ahí, la escritura empieza a infiltrarse en su vida como una corriente subterránea. Sigue pintando, sí, pero cada vez que algo le hiere, cada vez que el recuerdo del padre ausente le aprieta el pecho, abre un cuaderno. Se descubre apuntando imágenes, ritmos, canciones que le vienen de su infancia andaluza. Como si la palabra le permitiera hacer algo que el color no podía: hablar directamente al corazón, sin intermediarios. Como si el cuerpo quisiera acompañar la crisis emocional, la salud de Rafael también se resquebraja. Una afección pulmonar lo obliga a abandonar Madrid. Los médicos le recomiendan reposo en la sierra, aire puro, lejos del humo de la ciudad. El joven, que ya se había despedido del mar, tiene que despedirse ahora de la capital bulliciosa. Lo envían a la sierra de Guadarrama, a un pueblo de montaña donde el invierno muerde las manos y las noches son larguísimas. De repente, el chico del Atlántico se ve encerrado en un paisaje opuesto. Montes fríos, pinos oscuros, silencio. Esa soledad, sin embargo, es explosiva. El tiempo que le recetan como descanso se convierte en el tiempo de una transformación. Mientras el reloj del sanatorio marca horas de reposo, en su cabeza otro reloj corre en dirección contraria: el de la urgencia por atraparlo todo en palabras antes de que la enfermedad o la vida se lo lleven por delante. Empieza a escribir poemas sobre lo que más echa de menos: la bahía, los barcos, la luz de Andalucía, el padre que ya no está. El mar, que antes era rutina, se convierte ahora en obsesión, en una especie de fantasma azul que lo visita en forma de metáforas. En ese retiro serrano nace, verso a verso, el libro que lo cambiará todo: Marinero en Tierra. Son poemas breves, canciones que parecen pliegues de viejas coplas populares, pero en realidad son un grito íntimo, el lamento de un muchacho arrancado de su elemento. El marinero del título no es un hombre curtido por las tempestades, sino un joven que nunca ha navegado, pero que siente en la piel una nostalgia física del mar. Esa mezcla de sencillez y profundidad, de tradición y novedad, empieza a llamar la atención de los pocos amigos a los que se atreve a enseñar los textos. Cuando por fin el manuscrito llega a manos de editores y críticos en Madrid, la reacción es sorprendente. Aquel pintor enfermo, medio aislado en la sierra, aparece de repente en los círculos literarios como una bocanada de aire fresco. Entre los versos luminosos de Marinero en Tierra y la atmósfera cargada de la poesía oficial del momento, hay un choque que despierta a todos. Y, como si el destino se hubiera guardado un as bajo la manga para ese muchacho expulsado del colegio, el libro logra lo impensable: un premio nacional de poesía. El gran reconocimiento que lo saca definitivamente de la sombra. Con ese galardón, el nombre de Rafael Alberti empieza a circular con fuerza. El chico que fue señalado como mal estudiante se convierte, irónicamente, en referencia para los profesores y los lectores jóvenes. Se abre ante él una nueva pista de carrera, la de la literatura.
Y en esa pista ya hay otro corredor acelerando, casi en paralelo, un granadino llamado Federico García Lorca. Los dos son jóvenes, los dos son andaluces, los dos están renovando la poesía española a una velocidad de vértigo. Sin que nadie lo diga en voz alta, se establece una especie de duelo poético. ¿Quién será la voz más poderosa de aquella generación? El reencuentro con Madrid. Esta vez como poeta, en vez de como pintor, cambia el paisaje interior de Alberti. Ya no es el chico que copia cuadros en el Prado. Ahora entra en la residencia de estudiantes, en tertulias donde se mezclan científicos, músicos, escritores, diplomáticos. Allí conoce a Lorca, a Pedro Salinas, a Jorge Guillén, a Vicente Aleixandre, a Dámaso Alonso, a Gerardo Diego. Ese grupo, que luego será llamado Generación del 27, no es solo un ramillete de nombres en un manual de literatura. Son amigos, rivales, cómplices, testigos y jueces unos de otros. Imagina esas noches. Un salón lleno de humo de cigarrillos. Jóvenes poetas en sillas demasiado pequeñas para sus egos enormes. Y en el centro, turno de lectura. Lorca arranca con sus versos populares, llenos de gitanos, de lunas verdes, de metáforas que dejan al público sin aliento. Luego le toca a Alberti, con su mar interior, sus canciones que parecen coplas antiguas y al mismo tiempo algo nunca oído. No hay insultos ni gritos. La competencia es silenciosa, hecha de aplausos, de silencios densos, de reseñas en periódicos, de susurros en los pasillos. ¿Has oído el poema nuevo de Federico? ¿Has leído el último libro de Rafael? Cada elogio que recibe uno, el otro lo escucha como un desafío. Cada nuevo libro es, a la vez, un motivo de orgullo colectivo y una llamada a subir la apuesta. Si Lorca juega con el romance popular, Alberti responde estirando las posibilidades de la canción tradicional. Si Federico deslumbra con la emoción, Rafael contraataca con virtuosismo técnico. La rivalidad no destruye la amistad, pero la tensa. Y detrás de esa tensión aparece, de nuevo, el tema de la cuenta atrás. En un mundo literario tan brillante, ninguno puede dormirse. Si uno se detiene a descansar, el otro lo adelanta. En medio de ese hervidero creativo, la vida sentimental de Alberti también estalla. En esos años madrileños, conoce a una pintora vanguardista, Maruja Mayo. Empiezan una relación apasionada, desordenada, que lo arrastra a verbenas, fiestas, exposiciones futuristas, noches sin dormir. Ella es un torbellino de ideas, de colores, de formas nuevas. Lo empuja a mirar hacia las vanguardias europeas, a cuestionar la tradición, a mezclar el folclore con la máquina, la marioneta con el automóvil. Con Maruja, Alberti descubre que el arte puede ser escándalo, provocación, ruptura total. Esa energía vanguardista se filtra en su poesía. Si en Marinero en Tierra miraba hacia las formas populares, ahora empieza a fijarse en el barroco más complicado, en la figura de Luis de Góngora, el poeta de las metáforas difíciles. Es como si quisiera demostrar, a sí mismo, al público, a Lorca, que puede manejar tanto la sencillez como el hermetismo. De ahí nacerá un libro como Cal y Canto, en el que las imágenes brillantes y la sintaxis retorcida se convierten en un deporte de riesgo verbal. El muchacho de las canciones marineras demuestra que también puede ser un atleta del lenguaje, dispuesto a saltar sin red. Sin embargo, bajo esa superficie de éxito y experimentación, algo se inquieta por dentro. Las fiestas dejan de divertirlo como antes. Los elogios empiezan a sonar huecos. La relación con Maruja, tan fogosa, se convierte en una montaña rusa emocional. Económicamente, la estabilidad sigue siendo un espejismo. Y sobre todo, empieza a abrirse una grieta en su mundo interior. La fe religiosa que heredó de la infancia se desmorona, y con ella se descoloca todo el edificio de certezas sobre el que había construido su visión del mundo. Esa crisis espiritual no se queda en silencio. Estalla en un libro que marcará otro giro brutal en su trayectoria. Sobre los ángeles. Allí, los seres alados no son mensajeros de paz, sino figuras inquietantes, sombras con alas, presencias que lo persiguen por pasillos sin luz. La métrica salta por los aires. El verso libre se impone.
el tono se oscurece. Ya no canta al mar, sino al vacío. Ya no describe enamoramientos de feria, sino caídas al fondo de uno mismo. El poeta que había sido alabado por su claridad andaluza se adentra ahora en un territorio casi surrealista, peligroso, donde las imágenes se retuercen como sueños atormentados. Mientras su poesía desciende a ese inframundo interior, el mundo exterior tampoco ofrece consuelo. España vive los últimos golpes de una dictadura, las protestas estudiantiles, los rumores de cambios políticos. En los cafés de Madrid ya no se habla solo de métrica y metáforas, se discute de fascismo, de revolución, de monarquía y república, de obreros y patronos. Rafael, que ya ha probado el poder de la palabra para contar su dolor íntimo, empieza a sentir la tentación de usarla como arma pública. Su crisis espiritual se mezcla con una crisis ideológica. ¿Puede seguir escribiendo solo para un pequeño círculo de lectores cultos mientras el país entero hierve? En paralelo, la carrera silenciosa con Lorca adquiere un tono más dramático. Cada vez que aparece un libro nuevo del granadino, la crítica se deshace en elogios. Las obras de teatro de Federico llenan escenarios. Sus poemas corren de mano en mano. Muchos empiezan a verlo como el poeta por excelencia de aquella generación. Alberti siente la presión en la nuca. No puede permitirse retroceder. No puede estancarse. Necesita encontrar un camino que no sea ser la sombra de nadie, ni siquiera la sombra de un amigo genial. De nuevo, el tiempo se vuelve enemigo, el tiempo histórico, que se acelera hacia una crisis, y el tiempo personal, que lo obliga a tomar decisiones antes de que sea demasiado tarde. Alrededor de 1930, en medio de ese torbellino, se produce un cambio íntimo decisivo. La relación con Maruja Mayo se agota. El amor se diluye en discusiones, en silencios, en cansancio. Y en ese terreno resquebrajado aparece otra figura, María Teresa León, escritora, militante, mujer de carácter fuerte, madre de 2 hijos. Con ella, Alberti no solo encuentra una nueva pareja sentimental, sino una cómplice intelectual y política. Si Maruja lo había empujado hacia la vanguardia estética, María Teresa lo empuja hacia el compromiso histórico. Juntos, Rafael y María Teresa empiezan a imaginar proyectos que van más allá de los libros bien editados y las lecturas de salón. Piensan en revistas combativas, en teatros populares, en una cultura al alcance de los obreros y los campesinos. La literatura deja de ser una torre de marfil para convertirse, poco a poco, en trinchera. El poeta andaluz siente que su voz, afinada durante años en la competencia amistosa con Lorca, debe ahora medirse en otra pista de carrera, mucho más peligrosa, la de la política. Y esa nueva pista tiene un reloj propio, implacable, que ya ha empezado a correr. Cuando Rafael y María Teresa empiezan a caminar juntos por Madrid, la ciudad ya no es la misma de las tertulias elegantes y los salones de lectura. Hay manifestaciones, disturbios, policías a caballo. La monarquía se tambalea, la república está a punto de nacer, y con ella, una sensación peligrosa y excitante. Todo puede cambiar, pero también todo puede romperse. Para Alberti, esa efervescencia tiene una cara luminosa, la esperanza, y otra oscura, la prisa. Es como si alguien hubiera puesto un enorme reloj en mitad de la Puerta del Sol, marcando la cuenta atrás. O cambias España ahora, o la reacción te lo arrebatará todo. En ese clima, la rivalidad con Lorca empieza a adquirir un nuevo matiz. Hasta entonces, competían en el terreno de la poesía pura. ¿Quién lograba las metáforas más sorprendentes? ¿Quién removía más al público? Ahora, la carrera se bifurca. Federico sigue volcado en el teatro, en las compañías ambulantes, en la emoción popular, sin casarse con ningún partido. Rafael, en cambio, siente que el poema que no se coloca frontalmente contra la injusticia es un lujo culpable. En una esquina de su mente, la voz del competidor imaginario vuelve a insistir. Si él conquista los escenarios, tú conquista la historia. La contienda artística se transforma en algo más, una competencia sobre quién sabrá responder mejor al tiempo que les ha tocado vivir. Llega 1931, cae la monarquía, se proclama la Segunda República, Madrid estalla en banderas tricolores.
abrazos, canciones en la calle. Alberti y María Teresa viven esos días como si hubieran entrado de repente en una novela épica. Balcones llenos de gente, discursos improvisados, carteles pegados a toda velocidad, el ruido de las imprentas trabajando de noche. Rafael siente que por fin sus versos pueden salir a la calle sin pedir permiso. Empieza a escribir poemas que ya no hablan solo del mar perdido o de ángeles inquietantes, sino de obreros, de huelgas, de cárceles, de esperanza colectiva. Al mismo tiempo, se acerca cada vez más al comunismo. No lo hace de golpe, como una iluminación súbita, sino como quien va reconociendo, paso a paso, que su rabia y su deseo de justicia encajan en ese mapa ideológico con una precisión escalofriante. Empieza a frecuentar reuniones, a leer panfletos, a discutir durante horas en cafés rojos que se llenan de humo y consignas. El poeta, que antes competía por el aplauso de los críticos, ahora quiere competir por algo distinto: la capacidad de encender a una multitud. Con María Teresa funda la revista Octubre, una publicación que pretende ser el altavoz de una nueva cultura revolucionaria. No es una revista delicada, de papel satinado. Es un artefacto combativo, lleno de textos urgentes, de artículos que se leen casi como gritos. Alberti escribe poemas que son consignas, versos que se recitan en mítines, en fábricas, en reuniones clandestinas. La palabra compromiso se le vuelve carne, y sin embargo, dentro de él, no deja de sonar una pregunta: ¿hasta qué punto puede un poeta transformarse en altavoz político, sin traicionar la parte más honda de su arte? Ese conflicto interno se vuelve más agudo cuando en medio de esa vorágine recibe noticias del trabajo de Lorca. Federico ha estrenado obras que arrasan, se ha ganado al público con personajes que parecen sacados de la calle y al mismo tiempo tocados por una especie de magia trágica. La crítica lo coloca en la cima. En los corrillos literarios, cada vez más ideologizados, se desliza una comparación velada. Lorca es el gran dramaturgo, Alberti es el gran poeta revolucionario. Para Rafael, esa etiqueta es un elogio y un veneno. Le da un lugar, sí, pero también lo encierra en una jaula. Su reloj personal empieza a marcar otra urgencia: no ser recordado solo como un propagandista brillante, sino como un creador total. Mientras tanto, el tiempo histórico corre. En Europa, asoman las sombras del fascismo. En España, los conflictos sociales se agudizan. En las plazas, las palabras hitlerismo y musolinismo dejan de ser noticias lejanas y se convierten en amenazas concretas. En 1933, los nazis llegan al poder en Alemania. Para un comunista como Alberti, eso significa algo muy claro: la poesía ya no puede ser solo un refugio, tiene que ser también un arma. Participa en congresos de escritores antifascistas, viaja, escucha testimonios, ve un mapa del mundo donde la belleza y el horror están cada vez más mezclados. La rivalidad secreta con Lorca, que en los años luminosos de la Residencia había tenido algo de juego, se ve ahora atravesada por la política. Federico, más ambiguo en sus posicionamientos, más centrado en el teatro y en su propio universo, parece caminar por un filo peligroso. Rafael, más rotundamente alineado, siente una mezcla de preocupación y de desafío. ¿Puede un poeta, se pregunta, mantenerse al margen cuando los tanques están a punto de entrar? ¿Sería eso una forma de cobardía estética? La carrera entre ambos ya no se mide solo en versos brillantes, sino en la manera en que sus nombres se asocian, o no, a la causa de la República. En 1934, la realidad se encarga de borrar cualquier ilusión de calma. La revolución de Asturias, la represión brutal, las cárceles llenas, los muertos. Alberti ve fotos, escucha relatos, siente como algo se endurece aún más en su interior. Empieza a escribir poemas de urgencia, donde cada verso parece tener un objetivo concreto: denunciar, señalar, empujar. Su voz se hace más áspera, más directa. Ya no le importa tanto la perfección formal, le importa que sus palabras lleguen a quienes están en la primera línea del conflicto social. El reloj se acelera definitivamente en julio de 1936, cuando el golpe militar de Franco desencadena la guerra civil. El país se parte en dos, y con él, las vidas de todos sus habitantes.
Para Alberti, la guerra no es una noticia que se lee en el periódico, es el escenario en el que se juega el sentido de todo lo que ha hecho hasta entonces. De repente, la cuenta atrás se vuelve brutal. O logran frenar el avance fascista en unos pocos meses, o la república será aplastada. Cada día que pasa, cada ciudad que cae, cada compañero que muere, suena como el tic-tac de un reloj gigantesco que nadie sabe cómo detener. Rafael y María Teresa se implican de lleno en la defensa de la república. Él participa en la creación de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. Se convierte en una de las voces principales de la propaganda republicana. Escribe poemas que se leen por radio, que se imprimen en hojas volantes lanzadas sobre los frentes. Ella organiza, impulsa, protege. Juntos se mueven por una Madrid en guerra. Sirenas de bombardeo, colas de pan, edificios en ruinas. Pero también, y esto es lo más extraordinario, bibliotecas abiertas, teatros improvisados en sótanos, lecturas de poesía a la luz de las velas. Hay una imagen que resume esa etapa. Rafael, de pie sobre una mesa, en un refugio atestado, recitando versos a hombres y mujeres que llevan el miedo pegado a la cara. Afuera caen bombas. Dentro, las palabras se convierten en una especie de escudo frágil pero necesario. Cada poema que termina es como un disparo, pero un disparo de sentido, de dignidad. El poeta siente que, por primera vez, su voz y la historia están exactamente en el mismo punto. Es un momento de máximo poder, pero también el más peligroso. Si la república cae, todo lo que está construyendo puede convertirse en ceniza. La rivalidad con Lorca, en ese contexto, da un giro trágico. Federico se ha quedado en Granada cuando estalla el golpe, atrapado en una ciudad que se inclina rápidamente hacia los sublevados. Rafael, desde Madrid, recibe noticias confusas, rumores de detenciones, de amenazas, de nombres anotados en listas negras. Esa carrera silenciosa que los había empujado a superarse el uno al otro en el terreno del arte, se transforma en algo más oscuro, una carrera literal por la supervivencia. ¿Quién logrará cruzar vivo el campo minado de la guerra? El golpe más brutal llega cuando se confirma lo que todos temían. Federico García Lorca ha sido asesinado, fusilado en una cuneta, sin juicio, como tantos otros. Para Alberti, la noticia es un mazazo que le parte la vida en dos. El amigo, el rival, el espejo en el que se miraba desde hacía años, ha desaparecido. Y de pronto la competencia, ese motor secreto de tantos poemas, se detiene de forma abrupta. En cierto modo, Rafael ha ganado la carrera, porque sigue vivo. Pero es una victoria monstruosa, de esas que uno rechazaría si pudiera devolver el tiempo atrás. A partir de ese momento, la cuenta atrás interior de Alberti se reconfigura. Ya no escribe solo para demostrar que está a la altura de su generación, ni solo para servir a la causa de la República, sino también para mantener viva, aunque sea un poco, la voz del amigo caído. Cada poema nuevo tiene una sombra al lado, la de Federico, la de lo que él ya no podrá escribir. La tensión dramática de su vida sube un peldaño. No se trata solo de ganar o perder una guerra, sino de asegurarse de que, pase lo que pase, la memoria de esa generación brillante no sea borrada del mapa. Durante los años de la contienda, Alberti viaja a frentes, a congresos internacionales, a mítines. En Valencia, en Barcelona, en París, en Moscú, su figura se consolida como la del poeta soldado de la República. Se codea con escritores de todo el mundo, escucha palabras de apoyo, promesas de ayuda que luego no siempre se cumplen. Entre discursos y aplausos, hay momentos en los que la adrenalina política casi le hace olvidar el abismo que se abre bajo sus pies. Pero luego llegan los partes de guerra, los mapas con flechas que avanzan hacia Madrid, las noticias de pueblos tomados por las tropas franquistas, y la realidad se impone. La cuenta atrás se acerca peligrosamente a cero. En Madrid, él y María Teresa participan en una misión que décadas más tarde será vista como uno de los gestos más simbólicos de la defensa de la cultura: la protección y evacuación de las obras del Museo del Prado. Cuadros de Velázquez, Goya, El Greco, que habían acompañado a la juventud del pintor Alberti, son bajados de las paredes, embalados, sacados de la ciudad bajo las bombas. Hay algo profundamente personal en ese acto.
el muchacho que copiaba esos lienzos en silencio en las salas del museo, se ve ahora obligado a ayudar a salvarlos físicamente de la destrucción. Es como si dos etapas de su vida se miraran frente a frente en un solo gesto. Pero por mucha pasión que ponga, por mucha energía que gasten él y tantos otros, la guerra se va inclinando poco a poco del lado de los sublevados. Las ofensivas fracasan, las deserciones aumentan, las ayudas internacionales se quedan cortas o llegan tarde. Cada derrota militar es, para Alberti, un latigazo sobre su conciencia. Ha apostado su nombre, su obra y su vida a la defensa de la República y ve cómo, paso a paso, la posibilidad de victoria se deshace. El reloj que marcaba el tiempo para derrotar al fascismo llega a un punto desesperado. Ya no se trata de ganar, sino de perder lo menos posible, de salvar vida, palabras, memoria. En 1938 y 1939, la situación es ya insostenible. El frente se hunde. La caída de la República se da por segura. Empieza otro tipo de carrera, la del exilio. ¿Quién logrará salir a tiempo? ¿Quién quedará atrapado detrás de las nuevas fronteras del terror franquista? Para un poeta tan visible, tan marcado por su militancia, quedarse no es una opción. Rafael y María Teresa se enfrentan a una decisión durísima: abandonar su país. No se trata de un viaje, sino de una huida. Cada día que retrasan la salida, los riesgos aumentan. Cada maleta que preparan es una especie de traición simbólica a la tierra por la que han luchado. En la frontera, entre el caos de miles de personas que huyen con lo opuesto, el reloj parece volverse loco. Hay listas, controles, esperas interminables. La sensación de que cualquier papel perdido, cualquier sello que falte, cualquier retraso mínimo puede condenarlos a quedarse atrapados en la España que se cierra sobre sí misma como un puño. En esa confusión, los recuerdos de la infancia en el puerto, de las tertulias con Lorca, de las noches de bombardeo en Madrid, se atropellan en la mente de Alberti como si alguien hubiera apretado el botón de avance rápido en la película de su vida. Cruzan la frontera. Detrás queda una patria en llamas. Delante, una tierra extranjera que no los espera con los brazos abiertos, sino con las frías preguntas de los aduaneros y el desconcierto de las pensiones baratas. Francia, primero, es un lugar de tránsito, de espera, de incertidumbre. Desde allí, con la ayuda de amigos, irán encontrando el camino hacia más lejos, mucho más lejos de lo que él jamás imaginó. Argentina, el Río de la Plata, otro océano, otro idioma musical, otro horizonte. Pero eso será ya otro acto de la historia. En el umbral del exilio, Rafael Alberti entiende que la carrera que había marcado su juventud, la de superar a Lorca, la de conquistar la poesía española, la de ganar una guerra imposible, se ha transformado en otra. La carrera por no perderse a sí mismo, viviendo lejos de todo lo que le dio su voz. El poeta en armas se convierte, a su pesar, en poeta sin patria. Y sin embargo, mientras sube a ese barco que lo alejará de Europa, aprieta en el bolsillo un cuaderno en blanco. Todavía le quedan palabras. Todavía no ha sonado el último tic-tac. El barco que los aleja de Europa avanza despacio, como si también él dudara. En cubierta, rodeado de maletas improvisadas y niños que lloran, Rafael mira el agua gris del Atlántico y siente que está cruzando mucho más que un océano. Está cruzando una frontera invisible entre la vida que ha sido y una vida que aún no sabe si será capaz de soportar. El reloj que durante la guerra marcaba la cuenta atrás de la República ahora cambia de esfera. Empieza la cuenta atrás de su propia memoria. ¿Cuánto tiempo podrá seguir siendo un poeta español lejos de España antes de que el exilio lo desgaste, lo borre, lo convierta en una reliquia? Buenos Aires lo recibe con un viento distinto y un mar que no es mar, sino río gigantesco, el Río de la Plata. Hay algo casi cruel en esa geografía nueva. Desde la costanera, el poeta mira la extensión marrón e interminable del agua y piensa: no es mi Atlántico, pero es lo único que tengo. En las primeras semanas, cada esquina le recuerda una esquina de Madrid. Cada acento porteño le hace escuchar, detrás, el eco de las voces perdidas en la guerra.
Vive en pensiones modestas, cambia de habitación como quien cambia de piel, prueba café tras café en bares que huelen a tabaco argentino, más dulce, menos áspero que el de los cafés madrileños. Y sin embargo, algo comienza a latir. Buenos Aires es, en aquellos años, una ciudad desbordante de cultura. Librerías, cafés literarios, teatros, editoriales que no han sido bombardeadas. Para un exiliado que viene de un país devastado, ese hervidero tiene un sabor casi escandaloso. Mientras en España se multiplican las cárceles, en la capital argentina se multiplican los estrenos teatrales. Esa contradicción lo desgarra, pero también lo tensa, como si alguien le sujetara el alma por los dos extremos. Si se abandona a la nostalgia, se hunde. Si se entrega sin más a la vida nueva, traiciona lo que ha dejado atrás. María Teresa y él toman una decisión. No van a quedarse sentados recordando. Se lanzan a trabajar con una energía que asombra a quienes los rodean. Organizan lecturas, colaboran con revistas, corrigen pruebas tipográficas hasta la madrugada. Los dos convierten el exilio en una nueva trinchera, distinta, sin bombas, pero igual de peligrosa. La trinchera de la memoria. Saben que, si los exiliados se callan, el relato de la guerra y la república quedará en manos del franquismo. Entonces, cada párrafo, cada verso, cada ensayo adquiere el tono de un informe urgente enviado desde una línea de frente muy lejana. En esos años argentinos nace uno de los grandes giros de la obra de Rafael. El poeta de la guerra se convierte en el poeta del exilio. Libros como Entre el clavel y la espada, Pleamar, Baladas y canciones del Paraná, empiezan a dar forma a un nuevo territorio poético. Ya no se trata solo de denunciar al enemigo, sino de aprender a vivir con la distancia, con la nostalgia afilada como un cuchillo. Pasea por la orilla del Paraná, escucha el chapoteo de las lanchas, ve pasar barcazas cargadas de madera. El río se convierte, poco a poco, en un personaje más de su obra, un interlocutor mudo que no responde, pero escucha. En los cafés de Buenos Aires, los exiliados españoles se mezclan con escritores argentinos, uruguayos, chilenos. Hay nombres que entonces suenan con fuerza: Borges, Neruda, Onetti, Huidobro. Para Alberti, que en España competía en secreto con Lorca, este nuevo mapa literario es un shock. Lorca ya no está. Su lugar, en el imaginario mundial, empieza a ocuparlo otro gigante: Pablo Neruda, el chileno torrencial, comunista, capaz de escribir poemas de amor que se venden como pan y odas políticas que se recitan en manifestaciones masivas. De pronto, la carrera que antes era de dos se convierte en algo más amplio y más cruel. Una pista internacional donde Neruda parece llevar una ventaja escandalosa. Rafael siente esa presión. Lo invitan a actos conjuntos, a lecturas en las que el público llena teatros, esperando las palabras encendidas de los dos poetas comunistas. Cuando Neruda se lanza al escenario, su voz grave llena el espacio, sus versos caen como martillazos. Alberti, más delgado, más eléctrico, con un acento andaluz que el público saborea, responde con imágenes afiladas, con ironía, con ternura. No hay hostilidad entre ellos, hay camaradería, alianzas, risas compartidas. Pero en la intimidad de la noche, cuando se sienta frente al papel, Rafael vuelve a escuchar la vieja voz del competidor imaginario. ¿Vas a dejar que el chileno sea el único gran poeta revolucionario de este siglo? La rivalidad cambia de forma. Ya no se trata de ponerse a la altura de Lorca, cuya ausencia se ha convertido en un hueco imposible de llenar, sino de medirse con esas voces que el mundo escucha con devoción. Neruda, los poetas soviéticos, los cantores populares latinoamericanos. Cada aplauso que recibe uno de ellos es también, en cierto modo, una exigencia para Alberti. Él quiere que, dentro de ese coro, su voz siga siendo reconocible, que nadie pueda decir que el exilio lo obligó a bajar el volumen. Al mismo tiempo, se produce un giro inesperado en su obra, el regreso a la pintura, pero desde la palabra. En A la pintura, escribe poemas dedicados a los colores, a los cuadros, a los pintores que lo formaron de joven. El muchacho que copiaba lienzos en el Prado retoma, desde Argentina, ese diálogo con las imágenes,
pero ahora lo hace con palabras en vez de pinceles. Es una especie de revancha secreta contra el destino. La vida lo apartó de la carrera de pintor, sí, pero no pudo arrancarle del todo ese lenguaje visual. Ese libro es, también, una forma de afirmar su singularidad frente a sus rivales poéticos. Mientras otros escriben sobre minas, fábricas o grandes consignas, él se atreve a cantarle al azul, al óleo, al gesto del pintor ante el caballete. En esos años, otro proyecto monumental lo atrapa, sus memorias, La Arboleda Perdida. Allí se propone reconstruir, con minuciosidad y emoción, el mundo de su infancia, de su juventud, de la generación del 27, de la República. Cada página que escribe es un acto de resistencia contra el olvido. Sabe que en la España franquista, los libros de texto no hablarán de esos años como él los ha vivido, que los manuales borrarán nombres, tergiversarán hechos. Entonces, la memoria personal se vuelve memoria histórica. La arboleda que trata de recuperar no es solo la de su propia vida, sino la de un país entero, tal y como él cree que debe ser recordado. El tiempo pasa, silencioso y cruel. Llega la Segunda Guerra Mundial, luego la Guerra Fría. Cambian los presidentes argentinos, cambian las modas, cambian los acentos en las calles. Lo que no cambia es la distancia entre él y su tierra. Cada década que se acumula en el exilio aumenta una angustia secreta, la posibilidad de morir sin volver. Rafael se despierta algunas noches con un miedo muy concreto, casi infantil. ¿Y si nunca vuelvo a ver el mar del puerto? ¿Y si mi tumba está para siempre en un cementerio que no es el mío? Ese miedo se convierte en otro reloj interior, tan implacable como los anteriores. El reloj que marca cuánto tiempo le queda para reencontrarse con España, o para asumir que nunca ocurrirá. La relación con María Teresa atraviesa también sus propias tormentas. Son compañeros de lucha, de proyectos, de exilio, pero la vida no perdona. Hay cansancio, discusiones, momentos en que el peso de lo compartido parece excesivo. Aún así, siguen formando un frente unido. Ella escribe, él escribe. Ella organiza, él se lanza al escenario. Juntos visitan otros países de América Latina, participan en actos de solidaridad con las luchas de la región, se convierten en una pareja simbólica de la intelectualidad comprometida. Y sin embargo, en la intimidad, Rafael a veces siente que compite también con su propia imagen pública, con el poeta de la República que todos admiran, mientras él, por dentro, sigue siendo también aquel chico del puerto que corría tras la perra centella. Los años 50 y 60 traen otra forma de rivalidad, la de las nuevas generaciones de poetas españoles que escriben dentro de la dictadura. Nombres como Blas de Otero, Gabriel Celaya, José Hierro empiezan a sonar, incluso desde la distancia. Esos poetas, que han decidido quedarse en España, escriben una poesía social, crítica, pero desde dentro del país. En algunos círculos se insinúa una pregunta incómoda. ¿Quién representa mejor la voz del pueblo español? ¿El exiliado que habla desde Buenos Aires o Roma, o el que escribe bajo la censura dentro de España? Esa comparación le duele, no porque quiera quitar mérito a nadie, sino porque siente que la historia lo ha puesto en una posición injusta, obligado a competir por una bandera que él habría preferido compartir. En medio de esa sensación, hay un giro geográfico. Después de muchos años en Argentina y Uruguay, Rafael y María Teresa se trasladan a Italia, se instalan en Roma. De nuevo, ciudad nueva, calles nuevas, otra lengua que aprender a escuchar. Roma le ofrece un entorno diferente, la cercanía a los partidos comunistas europeos, a los debates intelectuales que atraviesan el viejo continente, la posibilidad de viajar con más facilidad a congresos y actos políticos. Su figura se consolida internacionalmente. Es el poeta español comunista, exiliado, que ha sabido mantener alta la bandera de la República derrotada. Pero cuanto más reconocido es fuera, más agudo se vuelve el dolor por lo que no tiene dentro. En España, la dictadura mantiene su férreo control. La generación que lo conoció de joven envejece, muere, se dispersa. Los lectores más jóvenes descubren su nombre a través de ediciones clandestinas o semiclandestinas, de libros que circulan bajo la mesa,
de referencias en revistas extranjeras. Para muchos, Alberti es casi un mito, un nombre susurrado con respeto, pero sin rostro, sin presencia física. Esa distancia, casi fantasmal, se convierte también en un tema de su poesía. El hombre que está y no está. El poeta que pertenece a un lugar donde no puede entrar. Mientras tanto, el tiempo biológico sigue su curso. A cada nuevo libro, a cada nuevo viaje, se añade el peso de los años. Aparecen las primeras señales claras de vejez, el cansancio después de las lecturas, las enfermedades que tardan más en curar, las noches de insomnio que no se deben ya a la inquietud juvenil, sino a esa forma de insomnio particular de los mayores, que consiste en repasar la propia vida como si fuera una película que alguien rebobina una y otra vez. El reloj interno cambia de registro. Ya no se pregunta solo ¿volveré?, sino también ¿qué dejaré cuando no esté? En este punto, la rivalidad fundamental de su vida sufre otro giro inesperado. Lorca sigue muerto, Neruda sigue vivo, pero envejeciendo. Las grandes figuras de su generación y de las siguientes entran una a una en la zona de riesgo. La lucha ya no es por ser el mejor, sino por no ser olvidado demasiado deprisa. Rafael observa cómo algunos nombres, que en su juventud eran omnipresentes, empiezan a apagarse en las conversaciones, desplazados por modas nuevas. Se propuso, sin decírselo a nadie, una nueva meta: escribir libros que no solo contaran su tiempo, sino que pudieran estar vivos cuando él no estuviera. Libros que un chico del futuro pudiera abrir sin necesidad de saber demasiado de guerras y exilios, y aún así encontrar ahí una voz cercana. En Roma, entre reuniones políticas y visitas de amigos, sigue escribiendo sin descanso. Poemas de amor, de memoria, de denuncia, piezas teatrales, textos sobre arte. La disciplina, que en la juventud le costaba tanto, se ha convertido casi en un refugio. Una página al día, 2, 3. Cada día que logra arrancarle un texto nuevo al tiempo, es un pequeño triunfo contra ese enemigo silencioso que avanza hacia todos: la muerte. Hay mañanas en que se mira al espejo, se ve el cabello blanco, las arrugas, y piensa: tengo que darme prisa. Tengo que terminar este libro antes de que me llamen. Mientras tanto, en España, la dictadura envejece también. Los años 70 se asoman, y con ellos los rumores cada vez más insistentes sobre el final de Franco. En las cartas que llegan desde el interior, en las visitas de amigos que logran salir y luego volver, hay una frase que se repite: esto no puede durar mucho. Para un hombre que lleva décadas oyendo esa promesa, la esperanza se mezcla con el escepticismo. Y sin embargo, una idea le golpea con fuerza. Quizá, solo quizá, el reloj de su vida y el reloj de la historia vuelvan a cruzarse. Quizá le sea concedido el milagro de regresar a un país sin dictador. En la soledad de su escritorio romano, decide entonces tomar una nueva carrera, tan desesperada como las anteriores. La carrera por llegar vivo al momento del regreso. Cada chequeo médico, cada fiebre, cada caída, son vistos como amenazas directas a ese objetivo. No puedo morirme aún, se repite, casi como una superstición. No todavía. No antes de volver al puerto, antes de ver Cádiz libre. La idea del regreso se convierte en su nuevo límite temporal, en la meta invisible que le da forma a cada día. Y ocurre el giro que parecía imposible. Franco muere. España inicia su transición hacia la democracia. Desde Roma, Rafael escucha por radio las noticias, lee periódicos, recibe telegramas. Hay propuestas, invitaciones, debates. De pronto, el escritor exiliado que durante décadas fue un nombre prohibido, se convierte, casi de la noche a la mañana, en una figura reivindicada. Los partidos de izquierda lo quieren como símbolo. Le ofrecen un lugar en las listas electorales, un escaño en el Parlamento de la Nueva España. Para el poeta que se marchó con una maleta y un cuaderno, la idea es mareante: volver no solo como hijo pródigo, sino como representante público, como voz institucional. Esa nueva situación añade un último giro de tensión a su historia. La carrera ahora es triple: contra la edad, contra el olvido y contra una nueva forma de desgaste, el de la política profesional. Si acepta ese papel, no correrá el riesgo de que, otra vez,
¿La política se coma al poeta? Si lo rechaza, ¿no estará desperdiciando la oportunidad de influir directamente en el rumbo del país que ha amado tanto desde la distancia? La decisión no es fácil, y no habrá marcha atrás. Pero la respuesta, y todo lo que seguirá a ese regreso, pertenece ya a otra escena de la película. Cuando por fin se confirma que la dictadura ha terminado, Rafael está en Roma, sentado frente a una radio pequeña que escupe voces en castellano con un temblor que no es el ruido, sino la emoción de quien habla. La palabra transición empieza a repetirse como un mantra. Nuevos partidos, nuevas elecciones, nuevas promesas. Para él, que lleva casi 4 décadas viviendo con la idea fija de volver, ese anuncio no es solo político, es un ultimátum. Tiene más de 70 años. El reloj, ahora, ya no es una metáfora, es un músculo que late en su pecho, recordándole que el tiempo que queda para cumplir su viejo juramento, morir en España, es muy poco. Las cartas y llamadas se multiplican. Viejos compañeros le escriben emocionados. Rafael, tienes que volver, ahora sí. Otros le proponen algo más, que no vuelva solo como el poeta que se fue, sino como diputado. El Partido Comunista lo quiere en sus listas electorales, no como adorno, dicen, sino como símbolo vivo de la continuidad entre la España que luchó en el 36 y la que se abre ahora paso entre pactos y miedos. A primera vista, parece el cierre perfecto de un círculo. El poeta que se fue tras defender la República con versos y discursos, regresa para sentarse en el Parlamento de una nueva democracia. Pero la decisión, de nuevo, no es sencilla. Dentro de él estalla una vieja alarma, la de la lucha entre poesía y política. Ya en los años 30 sintió el peligro de que el militante se comiera al creador. Ahora, aceptar un escaño significa sumergirse en un mar de reuniones, votaciones, compromisos, intrigas. ¿No será esa una última trampa del tiempo? ¿Una forma de robarle las pocas horas de escritura que le quedan? Y sin embargo, hay algo que pesa más. La necesidad de cerrar la herida del exilio con un gesto que no sea tímido, sino rotundo. No quiere volver en silencio, casi de incógnito. Quiere entrar por la puerta grande, con todos los que fueron expulsados simbólicamente junto a él. Al final acepta. Y ese sí lo vuelve a poner en la pista de la rivalidad. Ya no compite con Lorca, ni con Neruda, ni con los poetas jóvenes. Compite contra su propia imagen. Está el Alberti mítico, el del marinero en tierra, el poeta del exilio, el símbolo incontestable. Y está el hombre real, cansado, con dolores, con dudas, que corre el riesgo de hacer el ridículo en la arena brutal de la política de partidos. Esa carrera contra su propia leyenda es quizá la más difícil de todas. Si fracasa, no será solo él quien se lleve el golpe, sino toda una manera de entender la figura del intelectual comprometido. En 1977, por fin, aterriza en España. En el aeropuerto lo esperan cámaras, micrófonos, abrazos, lágrimas. Hay fotos de ese instante en las que se le ve con el cabello blanco, una sonrisa amplia y un brillo en los ojos que parece de niño. Dicen que, al pisar de nuevo el suelo español, la emoción le subió como un mareo. No estaba regresando solo él. Detrás entraban, de algún modo, los muertos, los fusilados, los que murieron en el exilio sin ver ese día. La competencia con el tiempo tiene un primer pequeño triunfo. No se ha muerto antes de volver. Su elección como diputado por Cádiz se convierte en un símbolo potente. El niño expulsado del colegio jesuita, el joven pintor bohemio, el poeta perseguido por sus ideas, entra ahora en el Congreso de los Diputados con traje y corbata, llevando en la mano no solo su acta, sino toda una memoria colectiva. Desde el banco del Parlamento, escucha discursos, vota leyes, participa en comisiones. Pero dentro de él siempre está el mismo ruido, el verso que pide salir, la metáfora que empuja desde atrás. Hay tardes enteras en las que, mientras se discute una enmienda larguísima a un artículo de una ley orgánica, él se sorprende escribiendo palabras sueltas en los márgenes. Mar, bahía, niño, cárcel, retorno. Pronto se da cuenta de que el reloj político y el reloj poético laten a ritmos incompatibles. La transición tiene sus propios tiempos.
negociaciones, renuncias, silencios pactados. Él, que ha pasado la vida afinando el lenguaje para que diga exactamente lo que quiere decir, se asfixia en el vocabulario calculado de los pactos. En los pasillos, algunos lo tratan como a una estrella, otros lo miran con condescendencia, como si fuera una reliquia de otra época, útil para las fotos de campaña. Ese choque con la realidad lo hiere, y, poco a poco, la única decisión posible se dibuja con claridad. No ha esperado toda una vida para volver a España y pasar lo que le queda encerrado en un hemiciclo. Después de unos años, renuncia a la política activa. Cede su lugar, se aparta del foco parlamentario y se refugia, de nuevo, en la poesía. Es una retirada estratégica. Entiende que su verdadera batalla, la que aún puede ganar, no está en las votaciones, sino en los libros que aún es capaz de escribir. Esta vez, el gesto tiene un sabor distinto al de los años 30. Entonces dejó atrás la poesía pura por la militancia. Ahora deja la militancia institucional para regresar a la creación. Es como si el péndulo de su vida hubiera oscilado varias veces y por fin se detuviera en un punto intermedio. Un poeta que no renuncia a sus ideas, pero que ya no sacrifica su voz en los altares de la disciplina partidaria. Mientras todo esto ocurre, hay otra batalla silenciosa que se libra muy cerca de él, la de la memoria de María Teresa León. Su compañera de lucha, la mujer que organizó, escribió, lo acompañó por Europa y América Latina, empieza a hundirse en la enfermedad. El Alzheimer, con su crueldad particular, le va robando recuerdos, nombres, escenas. Para Rafael, que ha hecho de la memoria su materia de trabajo, ver cómo la persona con la que compartió casi toda la vida va olvidando su propia historia es un golpe devastador. Es como asistir, en primera fila, a la destrucción lenta de una biblioteca insustituible. En esa situación, la idea del tiempo adquiere un matiz aún más cruel. Ya no se trata solo de su propio reloj, sino del de ella. Cada visita al hospital, cada conversación rota por un ¿y tú quién eres?, es un recordatorio de que la memoria no está garantizada para nadie, por muy importante que haya sido su papel en la historia. La rivalidad central de su vida, la competencia con otros poetas, con su imagen, con la política, se desplaza de pronto a una lucha mucho más íntima y desarmada, la de intentar fijar, por escrito, todo lo que la enfermedad se está llevando. Escribe sobre ella, sobre su fuerza, sobre su risa, sobre sus ojos, como si al nombrarlos estuviera clavándolos al papel para que no se pierdan del todo. Cuando María Teresa muere, a finales de los años 80, Rafael queda sumido en una soledad extraña. Ha vuelto a su país, ha sido aplaudido, homenajeado, premiado, pero le falta la presencia de quien compartió con él los años más intensos de guerra y exilio. En ese vacío, comete un acto que muchos en su entorno verán como una traición, y otros como un gesto de supervivencia. Rehace su vida sentimental con una mujer mucho más joven, ligada al mundo literario. Esa relación genera polémicas, distancias, comentarios envenenados. Algunos amigos se apartan, incapaces de aceptar que el viejo guerrero del amor y la política se permita una nueva juventud sentimental. Esa última polémica reaviva, de forma inesperada, el viejo motor de la rivalidad. Esta vez, el competidor no es un poeta ni un político, sino la opinión pública. El mismo país que lo ha elevado a la categoría de mito, empieza a juzgar sus decisiones privadas con una dureza que él no esperaba. De nuevo se ve obligado a correr detrás de su propia sombra, intentando demostrar que sigue siendo dueño de su vida, que el hecho de haberse convertido en símbolo no lo obliga a convertirse en estatua. Esa tensión se cuela también en sus versos, donde aparecen ironía, autocrítica, una especie de risa amarga ante la imposibilidad de agradar a todos. A pesar de los conflictos, los reconocimientos no dejan de llegar. En 1983 recibe el Premio Cervantes, el máximo galardón de las letras en español. Para cualquiera, sería la coronación definitiva. Para él, es una especie de reparación histórica. Lo recogen en un acto solemne, con discursos, flashes y trajes oscuros. Pero detrás de la ceremonia hay un detalle que pesa más que las medallas. Ese premio lo coloca oficialmente en la línea directa de los grandes escritores de la lengua, junto a nombres que él leyó de joven con reverencia.
La vieja carrera con los gigantes, Góngora, Quevedo, Machado, se cierra, simbólicamente, con ese diploma. No ha sido superado por el tiempo. Ha logrado estar a la altura del canon que tanto amó y desafió. En los años siguientes se divide entre Madrid y su eterno El Puerto de Santa María. En la capital participa en actos, da entrevistas, visita universidades, se sienta ante cámaras de televisión para contar una y mil veces la historia de la generación del 27, de la guerra, del exilio. Su voz se vuelve familiar para varias generaciones. Jóvenes que no habían nacido cuando él se marchó lo escuchan hablar de Lorca, de Alexandre, de Cernuda, como quien cuenta leyendas de un mundo perdido. Algunos programas de televisión lo convierten en personaje habitual. Su figura, con boina y ojos vivaces, recorre salones que antes estuvieron reservados a celebridades efímeras. Él, que compitió toda la vida por el lugar en la literatura, se encuentra, al final, compitiendo también en el terreno de la cultura de masas. En El Puerto, en cambio, el tono es distinto. Allí, el niño expulsado por mala conducta regresa como hijo predilecto. Pasea por las mismas calles donde jugó de pequeño, entra en patios con geranios que le recuerdan a su madre, huele la sal, escucha el golpear de las olas contra los muelles. Se sienta en terrazas a mirar el horizonte, como si quisiera memorizarlo por última vez. A veces, algún vecino lo reconoce, se acerca, le da un abrazo sin ceremonias. En esos gestos cotidianos, sin cámaras, hay algo que él valora más que muchos premios: la sensación de haber completado el círculo vital, de haber vuelto al punto de partida después de haber atravesado la tormenta del siglo. Sigue escribiendo, dibujando, firmando libros. A su edad, cada nuevo poema es un pequeño desafío a la biología. Hay días en los que la mano le tiembla al sostener la pluma, pero no se rinde. Se ha impuesto a sí mismo una última competencia: escribir hasta el final, no permitir que el silencio lo arrastre antes de tiempo. Es su forma de pelear con el último rival, el más implacable de todos, la muerte. No puede ganarle en el resultado final, ningún humano lo hace, pero puede ganarle en la manera de llegar a la meta. Si muere escribiendo, habrá, en cierto modo, triunfado. En sus últimos años, el país lo ve como una especie de abuelo colectivo. Invitan a escolares a sus actos. Los profesores les explican quién es ese señor de andar cansado que aparece en los periódicos. Algunos niños lo miran con la mezcla de fascinación y distancia con que los pequeños miran a los sobrevivientes de otro tiempo. Él responde con humor, cuenta anécdotas, exagera algún recuerdo, convierte el dolor de la guerra y el exilio en historias que se pueden escuchar sin romperse por dentro. Ha aprendido, a fuerza de repetir su propia vida, a dosificar la tragedia para que los demás puedan cargar con ella. Pero el cuerpo no perdona. Las fuerzas disminuyen, aparecen enfermedades, hospitalizaciones. En cada ingreso, los medios se llenan de rumores, de partes médicos, de Rafael Alberti grave, seguidos de Rafael Alberti se recupera. Es casi como una prolongación de todas las carreras que ha corrido. Una especie de sprint final en el que, una y otra vez, parece que va a caer. Y una y otra vez, se levanta. Cada recuperación es una sorpresa. Cada recaída, una advertencia. Él mismo bromea alguna vez diciendo que se está ganando tiempo extra, como en un partido que se niega a terminar. Mientras tanto, su legado se organiza. Ediciones completas, antologías, estudios críticos, congresos sobre su obra. Los investigadores discuten su evolución, la influencia de la política en su poesía, su relación con la tradición barroca y con las vanguardias. El viejo competidor que fue se asoma, de vez en cuando, a estas discusiones y sonríe. Ha pasado buena parte de la vida midiendo su lugar entre los poetas. Ahora otro tipo de carrera, la de las interpretaciones, la libran los críticos y profesores. Él, por fin, puede soltar un poco esas riendas. Su tarea, se dice, está casi cumplida. Cuando se acerca al final, una imagen vuelve con más fuerza que ninguna otra, la del mar. Aquel niño que corría por las dunas del puerto, el joven que escribió Marinero en tierra desde la sierra, el exiliado que miraba, con rabia, el río de la Plata,
el anciano que paseaba por la playa recordando a los amigos muertos. Todo converge en un mismo deseo, que su cuerpo, cuando ya no le sirva, vuelva a mezclarse con esa agua que lo definió desde el principio. No quiere mausoleos ni monumentos grandilocuentes. Quiere ser, literalmente, devuelto al elemento del que su poesía nació. Muere en 1999, muy viejo, después de haber visto cómo cambiaba el siglo. La noticia corre por España y por el mundo. Muchos, al oírla, sienten que se apaga una de las últimas luces directas de la generación del 27, un hilo vivo que conectaba el presente con aquel momento explosivo de la cultura española. Pero como él mismo habría dicho, su muerte no es un final, sino una transformación. El hombre desaparece, la voz queda en los libros, en las grabaciones, en la memoria de quienes lo escucharon recitar versos sobre el mar, la guerra, el exilio, el amor, la derrota y la esperanza. Y entonces se cumple la escena con la que abríamos esta historia. Aunque no exactamente como la imaginamos. No es él, claro, quien arroja sus propias cenizas al mar, pero es como si lo hiciera. En el puerto de Santa María, frente al Atlántico, alguien abre la urna y deja que el viento se lleve el polvo del poeta hacia las olas. El agua lo recibe en silencio. Es un momento sencillo, casi austero, pero cargado de una fuerza simbólica brutal. El marinero en tierra se convierte, por fin, en marinero total. Su cuerpo ya no está como exiliado en la tierra, sino mezclado con ese elemento que lo acompañó desde el primer verso. En ese gesto final se condensan todas las carreras que corrió. La que lo enfrentó a Lorca y a Neruda, la que lo hizo elegir entre pintura y poesía, la que lo empujó a poner su voz al servicio de una causa política, la que lo obligó a huir, a reinventarse en Buenos Aires, en Roma, la que lo trajo de vuelta, viejo pero entero, a un país que ya no era el mismo. Perdió muchas batallas, la guerra, a los amigos, a la juventud, a la memoria de María Teresa, pero ganó otras igual de importantes, la de no callarse, la de no claudicar del todo, la de seguir escribiendo hasta casi el último día. Al final, si uno mira su vida como una película, descubre que el verdadero rival de Rafael Alberti no fue solo otro poeta, ni un partido político, ni un dictador, sino el tiempo mismo. El tiempo que le puso plazos crueles. Escribe antes de que la enfermedad te quite el aire. Habla antes de que fusilen a los tuyos. Recuerda antes de que el olvido los borre. Y al que él respondió con versos, con cuadros de palabras, con memorias que se expanden como raíces. Puede que el tiempo, como siempre, haya ganado en el resultado final, pero en la forma de jugar la partida, en la obstinación con que este muchacho del puerto de Santa María se negó a abandonar la carrera, hay algo que se parece mucho a una victoria.